¿Cuáles serían los tres alimentos que recomendarías eliminar a todo el mundo? Si pudieras eliminar o tomar un poco de vez en cuando, pero si pudieras casi eliminar estos tres alimentos de tu dieta, te ayudaría de gran manera. Sí, no sé si podemos llamarlo alimentos. El azúcar refinado en las cantidades que comemos es tóxico para el cuerpo. El número 2 sería las grasas procesadas. Las grasas saludables son grasas naturales, mantequilla, grasa de carne, aguacate, aceite de oliva, etcétera. No las cambiamos, no nos metemos con ellas, pero cualquier cosa de la que hacemos un aceite que no se obtiene fácilmente como el maíz, tienen problemas. El maíz tiene solo un par de porcientos de grasa, por lo que necesitas muchos productos químicos y procesamiento para obtener cualquier aceite de él, por lo que su sabor es terrible. Luego hay que blanquearlo y desodorizarlo, por lo tanto ya no es un alimento. Son extremadamente tóxicos. Los aceites de soya, maíz, canola, y sobre todo si se convierten en margarina o manteca. Yo diría que el azúcar y los aceites de semillas. Luego de nuevo, que no es realmente un alimento, pero yo lo pondría allí. Cada vez que hago un video, tengo un montón de reacciones en contra. Son los edulcorantes Ah, artificiales. ya. ¿Por qué los edulcorantes artificiales no son Porque, buenos para nosotros? porque son sustancias químicas, son sustancias extrañas, fueron desarrolladas por empresas que fabrican pesticidas. Y lo último y lo mejor, el aspartame tuvo una mala reputación. Tuvieron que apresurarse para llegar a algo más, por lo que se les ocurrió la sucralosa. Fueron muy cuidadosos para nombrarlo de una manera que Como el sonara. azúcar. Sí, sucarosa, azúcar, sucralosa. Luego dijeron, bueno, es igual que el azúcar y solo tiene un poco de cloro al igual que la sal del mar. Bueno, en la naturaleza, el cloruro de sodio solo se une a través de una carga electrostática. No recuerdo cómo se llama, pero no es un vínculo estrecho. Cloruro de sodio perfectamente natural. Pero si unimos cloro a un carbono, la naturaleza nunca hace eso. Cada forma de clorocarbono es un pesticida. Uno de los más famosos es el DDT. Fue prohibido y este fue prohibido por ser un agente cancerígeno. Casi acabó con el águila. Es tan tóxico que está en nuestro medio ambiente 50 años después. Por lo tanto, los clorocarbonos son pesticidas y eso es lo que es la sucralosa. Vaya. Por lo tanto, hay que eliminar el azúcar refinado, eliminar las grasas procesadas, que son en su mayoría aceites de semillas y edulcorantes artificiales. ¿Hay edulcorantes sin azúcar? ¿Naturales? ¿Que te gusta o recomiendas en las dosis adecuadas que te sienten bien? Yo uso bastante stevia. Ajá. ¿Eso no es edulcorante artificial o así lo es? No. Algunas personas lo agrupan con edulcorantes artificiales solo porque es un edulcorante sin calorías, pero es un producto vegetal. Es solo una hoja refinada, básicamente. Lo que hay que vigilar es que no lo mezclen con otros productos químicos, que sea la versión concentrada. Es un ingrediente, no 10 ingredientes. Correcto, sí. Otra similar sería la fruta del monje. Eso también es muy similar en la forma en que sabe y se ve. Es súper concentrado y también es un extracto de la planta. Por lo tanto, si vas a añadir algo a un café o una bebida o algo así, stevia, fruta del monje, dices que está bien en las dosis adecuadas. Sí, Bien. y luego en la zona gris pondría alcoholes de azúcar. Interesante. De ¿Sí? acuerdo. Algunos son mejores que otros. El mejor sería el eritritol, porque el cuerpo lo metaboliza muy ligeramente, por lo que no afecta realmente el azúcar en la sangre.
pero tampoco causa otros problemas. Algunos de los otros alcoholes del azúcar permanecen en el tracto digestivo durante un tiempo y se convierten en alimento para las bacterias intestinales. Y ahí es donde se produce la hinchazón. Yo diría que los alcoholes de azúcar están bien si los consumes con moderación. Este es siempre el truco a la hora de recomendar alimentos. Cuando haces una lista y la gente quiere saber cuál es el mejor y demás, los clasificas y los ordenas. Ahora dices, ese es bueno, voy a comer eso. O el doctor Ekberg dijo que los alcoholes de azúcar están bien. Ahora voy a comer esto todos los días. Voy a hornear con él, voy a comprar helado con él. Y esa es la cosa, todo con moderación. Por lo tanto, los alcoholes de azúcar, si tú comes una cucharadita o una cucharada aquí y allá, está totalmente bien. Pero si empiezas a hornear con él y hacer helado y empiezas a tomar media taza al día, ahora definitivamente vas a alterar el bioma un poco. ¿Qué importa en función de la edad? Si alguien está en sus 20 versus yo estoy en mis 30, casi 40, tú tienes creo 50, ¿verdad? ¿Importa la edad, lo que se debe comer, la cantidad, el tipo de alimentos? ¿O es bastante constante a lo largo de las décadas? Yo diría que es bastante consistente. Una analogía sería que hay tanta gente que opina que las mujeres deben ayunar de esta manera y los adolescentes de esta manera, las mujeres mayores de 40, menores de 47. Es que nos encanta complicar las cosas. Pero hay diferentes alimentos en la sabana para una jirafa y para otra. ¿Como una jirafa mayor y una jirafa menor? ¿La jirafa macho y la hembra comen de árboles diferentes? En realidad no. No digo que no tenga valor, pero tendemos a complicar demasiado las cosas. Si simplemente entendemos que el 99% es lo mismo, entonces ese último porcentaje es donde, si queremos realmente desmenuzarlo, puede haber algún beneficio. Entiendo. ¿Qué pasa cuando se trata de la pérdida de grasa? Creo que más de un tercio de los Estados Unidos está categorizado como prediabético u obeso o algo así, ¿verdad? Las estadísticas... La obesidad ronda el 40%. ¿40%? Sí. ¿En Estados Unidos? Sí. ¿Sabemos que eso es globalmente o es solo...? Sigo buscándolo, sigo olvidándolo, pero está aumentando en todas partes. Porque creía que era el 33% hace 5 años en Estados Unidos y ahora es el 40%. Eso da un poco de miedo. Así es, y de lo que hablo mucho es del prediabético. Esa es la zona gris que nadie entiende. Entonces tenemos un 10% de diabéticos y a partir de cierta edad es más común un 25-30%. Pero eso es el 10% de toda la población, es diabético completo. Y luego dicen, me olvido del número, un tercio de la población es prediabética. Pero se basa solo en el azúcar, en la sangre. Pero la única manera de saber realmente dónde estás en la escala es hacer una prueba de resistencia a la insulina. Hay algunas que puedes hacer en forma oral, como pruebas de tolerancia a la glucosa. Pero la prueba más simple de resistencia a la insulina es simplemente medir la insulina en ayunas y ver dónde estás. Esto se remonta al modelo que uso con las manos, donde la glucosa sube, la insulina baja y empuja la glucosa de nuevo hacia abajo. Puedes tener una persona con una buena glucosa y un nivel de insulina saludable, pero luego comen demasiados carbohidratos para ello y 10 años más tarde su insulina es 3, 4, 5 veces mayor, pero su glucosa sigue siendo normal. Por lo tanto, esa persona no va a entrar en las estadísticas de los resistentes a la insulina. Se tardan 20 años en llegar ahí. Entonces, si realmente medimos la insulina, somos un poco más sensibles al gradiente. Ahora vamos a ver
el 80% de la población tiene algún grado de resistencia a la insulina. Te entiendo. Wow. Entonces, ¿cómo eliminamos eso? ¿Es quemar grasa? ¿Es cambiar los alimentos para eliminar eso? ¿O qué es eso? Estás reduciendo la insulina, porque la insulina es la hormona que almacena la grasa. ¿Cómo reducimos la insulina? Comiendo menos carbohidratos, Ujú. porque los carbohidratos son los alimentos que estimulan la insulina, y comer menos comidas porque la insulina se eleva en respuesta a la comida. Cuando no comes, el cuerpo baja la insulina, pero la mayoría de la gente, el único momento en que no comen es cuando están durmiendo. Cierto. De lo contrario, están comiendo todo el día, picoteando. En el mejor de los casos, ayunan 8 horas. Y luego, durante las horas de vigilia, se siguen inyectando insulina. Pero si puedes extender esa ventaja de ayuno por unas horas, ya has hecho una gran diferencia. Si en lugar de comer tu última comida a las 11 y tu primera comida a las 7, ¿qué pasa si te saltas esa comida de la noche? Y si no comes después de cenar a las 6, acabas de extender ese periodo donde la insulina podría bajar por 5 horas, más del 50% de aumento. Esas son algunas herramientas simples y es por eso que el ayuno intermitente es tan popular. Es aún más poderoso que bajo en carbohidratos, porque el ayuno es 0 carbohidratos. Ahora, como la mayoría de las dietas y las tendencias que vemos por ahí en el mundo de la salud, todos estos diferentes nombres de las dietas, ¿el ayuno intermitente va a ser otra moda durante una década y luego desaparece? ¿O crees que esto es algo que la gente realmente va a utilizar porque hay tanto dolor con la prediabetes y el almacenamiento de grasa? Cuando la gente aprende a comer comida de verdad, el ayuno intermitente se convierte casi en algo natural. Se vuelve tan fácil que es una obviedad. Y todo el mundo que lo prueba, que llega al punto que podría comer 2 veces al día, tener el almuerzo y la cena, luego no hay ninguna tentación. No hay urgencia de volver porque se sienten muy normal. Si miramos de nuevo, nos remontamos a nuestros antepasados, 250,000 de años. ¿Cómo comían? Bueno, no se despertaban con una nevera llena. Podrían haber tenido algunos frutos secos o un poco de carne sobrante del día, pero no se lo comieron porque tenían un metabolismo saludable y flexible. Se levantaban y salían a pescar algo antes de volver a comer. Por lo tanto, es muy lógico suponer que comíamos 1 o 2 veces al día durante casi toda la historia de la humanidad. Ujú. Hasta hace 100 años o algo así. Correcto. E incluso menos que eso. Es por eso que hemos tenido esta explosión. Incluso a través de los años 50, 60 y 70, la gente comía 3 comidas. Es entonces cuando nos dijeron que comiéramos bajo en grasa. Fue cuando llegó esa moda. Y entonces, ¿qué es Alto lo que contenido en haces? carbohidratos. Exacto. Cuando no puedes comer grasa, ahora tienes que comer otra cosa y esos carbohidratos son muy transitorios, elevan el azúcar en la sangre y tu cuerpo tiene que sacarla. Y tan pronto como el azúcar baja, tienes hambre de nuevo. Esto es parte de lo que nos tiene en esta montaña rusa. ¿Cuándo se convirtió la diabetes en un problema en Estados Unidos? ¿Cuándo empezó a convertirse en un verdadero problema? Originalmente, cuando se habla de diabetes, era diabetes tipo 1, porque eso es un fallo del páncreas para producir insulina. Esas personas solían morir. No había cura. Si comían extremadamente bajo en carbohidratos, podían vivir un poco más. Pero la diabetes tipo 1 es la inanición en medio de la abundancia, que tu azúcar en la sangre es de 700, pero no se puede utilizar porque tú no tienes insulina. La insulina no es algo malo, pero el tipo 2 era inaudito.
Incluso en 1800 podría haber sabido lo que era, pero era tan raro que no era un concepto ni nada. No fue hasta 1970 cuando se convirtió en un verdadero problema. ¿Los 70? Estamos hablando Sí. hace 50 años. Sí, Diabetes tipo 2. sí. Antes no existía. Sabían lo que era y tenían insulina para tratarlo, pero era un porcentaje tan bajo que yo diría que no existía. Pero era un problema tan pequeño en comparación de lo que tenemos hoy. Las estadísticas es exponencial. Entonces, tenemos un problema de metabolismo donde las personas no son capaces de metabolizar tan eficientemente lo que están trayendo a su cuerpo y a su sistema, y es por eso que el peso, la grasa del vientre, la obesidad están sucediendo. ¿O es un problema de insulina? ¿O es una falta de... ¿Sucede o es un problema de insulina o de falta de movimiento? Todos están relacionados. Todos están relacionados. Lo triste es que es mucho más difícil revertir el problema manifestado. He hablado de esto en algunos videos. Lo llamo "Tu cuerpo tiene una tolerancia a los carbohidratos o una máquina de procesamiento de carbohidratos y funciona hasta cierto punto, pero si lo rompes ahora, no tienes suerte. Ujú. Si has roto tu máquina, ahora tienes que ser más estricto, y aquí es donde se habla del problema del metabolismo. Ahora es más difícil hacer que ese cuerpo comience a trabajar sano de nuevo para volverse sensible a la insulina y sanar tu metabolismo. Es por eso que hay tanta gente que tiene problemas para perder peso. Hay tanta gente que tiene peso obstinado, que es básicamente que tú rompiste tu máquina de procesamiento de carbohidratos. Entonces, ¿cómo nos deshacemos del peso rebelde? Ese es el truco. Y este es el último % de la población. Si compruebas los comentarios en mis videos, hay todas estas personas que dicen: aleluya, esto funciona, esto es genial. Perdí 60 libras en 2 meses y todo lo que hice fue seguir su consejo, corté el azúcar, corté el pan blanco. Pero luego está este otro grupo con el que realmente simpatizo y son los que van seto. Van bajo en carbohidratos, hacen ayuno intermitente durante años y pierden 3 libras. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Debido a que sus cuerpos son tan tercos. Y parte de ello, yo simpatizo con ellos. Aparte de eso, es tan difícil para ellos porque es un reto para ser coherentes. Y si realmente fueran consistentes con la dieta baja en carbohidratos, ejercicio y todo, tal vez verían cambios. Pero luego, estas personas que obtienen cerca de ceros resultados, a pesar de ser tan meticulosos. Ahora, entramos en algunas de las cosas que estoy probando en mi clínica para tratar de averiguar algunos de estos patrones. Encuentro que hay estas relaciones entre la grasa corporal almacenada y el hipotálamo, por ejemplo, entre el páncreas y el hipotálamo, entre el hígado y el páncreas, donde los órganos están atascados, simplemente no están hablando entre sí correctamente. Luego, por supuesto, está el hipotiroidismo, que es bastante común, pero sí, lo siento por estas personas, hay un pequeño porcentaje que lo pasan mucho peor que al resto. Pero si te comes un par de rebanadas de pan blanco con mermelada y zumo de naranja, a las 10:30 tienes un hambre voraz. Hay una buena razón para ello, porque hay ciertas cosas en la dieta que te llenan. Esas son las hormonas de la saciedad. Si comes muchos alimentos que contienen proteínas, liberas un péptido, II.